Hay una frase que escuchamos a menudo que es ¿y si? Y puntitos suspensivos. ¿Y si movemos esa pared unos 30 centímetros? ¿Y si cambiamos de lugar la ventana? ¿Y si, no sé, hacemos más alto el techo? ¿Y si esta frase fuera de la etapa de anteproyecto? O sea, empezamos a temblar nosotros. Porque eso quiere decir cambiar muchas cosas. Este tipo de pensamientos, cuando ya el proyecto está todo realizado, ya uno hizo todo el trabajo de los planos, de los cálculos, de todo, puede ser que una simple modificación que el cliente piense que, o sea, no pasa nada, tal vez a nosotros, o sea, nos mueve toda la estantería. Porque bueno, a ver, imaginemos una cosa. Nosotros cuando estamos haciendo el anteproyecto, es una etapa en donde sí se pueden hacer modificaciones y nosotros construimos los renders, entonces todavía no está ni planteada la estructura, no está, solamente tenemos un esquema de lo que puede llegar a ser, pero estamos en una etapa en donde sí se pueden modificar todas las cosas. Pero una vez que está definido el anteproyecto, se pasa a la etapa de construcción de todos los planos técnicos y los cálculos necesarios para que ese anteproyecto se pueda construir. Entonces, el hecho de que después de esta etapa digan, ¿y si hacemos tal cosa? Quiere decir que tenemos que rediseñar una parte por lo menos, y puede ser que nos afecte en otras partes, por ejemplo, nos pasen cañerías de luz o nos pasen cañerías de agua. Puede pasar cualquier cosa por esa modificación que tengamos que rever todo el proyecto. Y hoy vamos a analizar el costo real de esta indecisión. El tema es que las personas piensan que si no está construido, todavía es gratis. Se piensa por ahí de que es borrar una línea en la computadora y ya está. Y la verdad que esa línea en la computadora o ese plano que se ve ahí es el resultado de todo un sistema. O sea que uno está viendo solamente una parte del proyecto, pero eso tiene un montón de capas de dibujo que se van entrelazando entre sí y es un sistema que no se molesta uno con otro, que cuando uno mueve o incorpora algo que no estaba previsto, muy posiblemente, o sea, nos afecte en alguna otra cosa. Y esto es como si fuera un castillo de naipes. O sea, en donde uno saque una carta, en donde uno modifique esa estructura, se viene todo abajo. Bueno, por ahí es demasiado drástico mi mirada, pero sí puede ser de que haga que toda la estructura se tambalee. Pero en donde más afecta es en el tiempo y en el dinero. En muchas obras que tuvimos nosotros que en la etapa ya de obra nos decían, ¿y si hacemos tal cosa? O sea, nosotros le decimos, sí, se puede hacer, pero tenés que darnos un tiempo para ver si efectivamente esa modificación que estás queriendo hacer, a ver, se puede hacer. Y esto no es solo tiempo, sino de que probablemente sea dinero y después, o sea, paz mental, porque a nosotros también como profesionales irrita bastante el hecho de tener que estar rehaciendo las cosas una y otra vez. Y esto me lleva al primero de los 4 costos ocultos, que es el rehacer las cosas. Uno piensa por ahí de que borrar una línea es gratis, y no, es de vuelta ir a la etapa de diseño para ver si efectivamente no molesta nada y tener que redibujar nuevamente, y eso por ahí lleva una semana. Y si estás en obra, es una semana de retraso, porque nosotros no podemos tampoco estar corriendo en modificar todo el diseño y que no podamos tener el tiempo suficiente como para ver efectivamente que no suceda nada. A ver, nosotros cada uno de los proyectos los construimos primero en la cabeza. Después nosotros tenemos que transmitirle al constructor cómo es que se debe construir eso que nosotros ya lo tenemos construido en la cabeza. Entonces, cuando suceden cambios, nosotros tenemos que reconstruir en nuestra cabeza, después pasarlo nuevamente a planos y eso dárselo al constructor. Tenemos que transmitirle al constructor también que la modificación se va a dar de tal manera por esto y por esto, y que también tanto el constructor como el cliente tienen la seguridad que nosotros como profesionales pensamos en todas las variables para que esa solución no afecte en otra cosa. Pero bueno, esto es tiempo.
y es tiempo, tanto para los que están en obra, que tal vez se frenan la obra por esta modificación y que tenemos que rediseñar todo, y también para nosotros, o sea, nosotros cobramos por ese rediseño que se hace. Así que tenés que entender de que esos tiempos de parada y de rehacer los trabajos los terminás pagando vos. Así que este es el primer costo. Y después tenemos el costo número 2, que es los costos en cadena. Cuando hablamos de las modificaciones fuera de la etapa del anteproyecto, quiere decir que imaginemos que estemos en obra. O sea, estamos por empezar ya, tenemos el proyecto ya armado y dicen, ay, pero ¿qué pasa si movemos esta pared 30 centímetros? Tal vez, o sea, vos estás en la obra y decís, bueno, no es tanto. Pero a ver, esa pared que se mueve 30 centímetros era una pared estructural que sostenía, por ejemplo, la viga principal del techo. Entonces, no es solo mover 30 centímetros la pared, sino de que es, tal vez, mover la estructura subsiguiente a 30 centímetros más a un costado. Esto hace que la estructura que nosotros teníamos pensado, tal vez una viga de 4 metros, termine siendo de 4,80 por la pendiente. Después las vigas ya las teníamos compradas del otro lado, entonces hay que cortarlas todas. Estas vigas de 4,80 no las teníamos previstas, así que tenemos que devolver las vigas anteriores y pedir unas nuevas. Esto es tiempo también. A ver, también al haber movido así, nosotros estábamos pensando solamente en planta baja, pero en planta alta vemos que nos da en una ventana. Entonces ya tenemos que estar moviendo la ventana porque la estructura ahora está pasando 30 centímetros más al costado. Bueno, así como esto, o sea, uno no lo piensa si vos no ves que está todo como si fuera un gran sistema. Uno sabe que tiene que ir la pared ahí y no 30 centímetros más allá porque uno puede justificar cada una de las cosas. Y no solo estamos viendo la etapa de, por ejemplo, planta baja, sino de que estamos resolviendo también planta baja, planta alta y techo. Todo el sistema. Después tenemos el costo número 3, que es el costo inflacionario. Nuevamente, nosotros estamos acá en Argentina y el que la obra se pare un mes, por ejemplo, o sea, es una locura. En un mes pueden subir 15% todas las cosas. Entonces, eso no mucha gente lo ve. Y la obra, acá en Argentina por lo menos, hay que terminarla lo antes posible. Entonces, el proyecto cerrado y sin modificaciones, ya uno puede prever cada una de las etapas como para saber de que ese proyecto se empieza y se termina en tal fecha. Si no, por ejemplo, y como vimos en el video anterior, el constructor empieza a pagar multas por haberse pasado del plazo de tiempo. El costo número 4 no es financiero, es el costo emocional. Cuando empieza a haber este tipo de modificaciones en la obra del easy, easy por un lado, easy por el otro, o sea, empieza a caer un poco la moral, tanto del profesional porque tiene que rehacer las cosas y del cliente también, porque en definitiva tiene que ir pagando más de cada una de esas cosas. Y si el dinero no es un problema, de igual manera es bastante frustrante de que el proyecto se vaya modificando sobre la marcha, porque tal vez hay eh, decisiones que se van tomando que uno no puede después ver cómo es que va a quedar finalmente. Por ejemplo, este mismo ejemplo que decíamos del techo, probablemente si la estructura estaba en una línea determinada, eh, era para que tenga una simetría el proyecto. Ahora si está 30 centímetros más a un costado, un techo va a ser diferente del otro. Entonces, finalmente la obra queda extraña. Y como profesional y como cliente, no era lo que se quería. Y lo que se quería era simplemente tener un espacio más grande. Y tal vez esa energía negativa, o sea, se pasa a todo el ambiente de trabajo, tanto para los constructores, porque tienen que frenar la obra, para la parte económica, después eso se pasa a la familia, eso se pasa al entorno, y ya se empieza como a poner denso toda la situación. Entonces, yo diría que los easy, primero hay que consultarlo, o sea, con el profesional, a ver si es viable, si no,
pero sí hay que entender de que el proyecto normalmente es algo cerrado, pero es cerrado para que vos como cliente, o sea, no tengas un montón de inconvenientes. No es que a uno no le guste hacerle caso al cliente, sino de que uno siempre vela por tener la mejor solución sobre cada una de las cosas. Entonces, los retrasos tratamos de que no sean uno de ellos. El objetivo de este video es un poco que entiendas que los cambios sí se pueden realizar, pero bueno, tienen un costo, ya sea de tiempo, ya sea económico, pero realmente hay que entender que a nosotros también nos cuesta, te voy a ser sincero, que los proyectos es difícil darle un corte. Es difícil decir, bueno, hasta acá llegamos con el anteproyecto. Ahora vamos a empezar a armar todo lo que es el proyecto ejecutivo para que se pueda realizar. Porque siempre, siempre van a haber cosas por mejorar. Y aunque sean las mejores obras de arquitectura, o sea, siempre va a haber un momento en donde decimos, bueno, basta, listo, dejemos de diseñar, porque siempre van a haber mejoras, ya sea de espacio, ya sea de luz, ya sea de color, ya sea de materiales. Cada una de las decisiones uno siempre las puede ir puliendo cada vez más, cada vez más, cada vez más, pero si nos enfocamos en algo, se nos va algo de otra cosa. Por ejemplo, nosotros queremos una estructura, no sé, de madera, que tenga 3 pisos. Y en el tercer piso queremos un revestimiento de piedra. Pero la piedra es muy pesada, entonces tenemos que agrandar la estructura de madera. Y así sucesivamente es como una cascada. Que el diseño, o sea, todo es posible a su medida justa. Porque si empezamos a decir, y si cuando ya estamos en el tercer piso, de decir, ¿y si le ponemos un revestimiento de piedra acá? Y bueno, ahí probablemente el profesional tenga que decir, no, esto lo tendríamos que haber visto, no sé, en la etapa de diseño, porque en vez de hacer una estructura de madera, que ya no la podemos modificar porque estamos en el tercer piso, hubiéramos hecho, no sé, una estructura metálica, una estructura de hormigón que pueda soportar el peso de este tercer piso. Pero el hecho de haber hecho toda una estructura de hormigón hubiera salido 3 veces más. Entonces ahí también el cliente entiende y dice, pucha, no era el momento, ahora ya en obra, de ponernos a pensar en eso, sino en ese momento. Pero bueno, es como que hay que entender que el diseño es un proceso y hay momentos y momentos para la toma de decisiones y para rehacer las cosas y hay otros momentos en donde ya se definió y lo que hay que hacer es tener el control de las cosas que se van a ir avanzando. De esta manera no nos vamos a salir de presupuesto, no nos vamos a salir de los tiempos que se tenían previstos para esa construcción y vamos a estar todos felices también. Y la mejor manera de evitar estos cambios de último minuto es teniendo una muy buena visión desde el comienzo. Por eso si querés entender cómo tener una visión importante desde el comienzo, te recomiendo que veas el video de El papel que salvará tu matrimonio. Es el paso previo antes de ver al arquitecto. De esta manera van a ir con las ideas mucho más definidas y de esa manera el anteproyecto va a quedar bien, el proyecto va a quedar mejor y la obra se va a terminar en tiempo, en forma y en el precio establecido. Así que bueno, espero que te haya gustado este video. Mi nombre es Antú, diseñador de espacios memorables y nos vemos en el próximo video.